Y bueno, hoy tenemos a Víctor, que va a presentar, tengo entendido que lo que toca hoy es el método de Newton riemanniano, ¿cierto? Sí, 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 Ya, súper, dale nomás. ya. Eh, Bien, sí, o sea, ya habíamos hablado sobre métodos de primer orden, hablamos un poco de métodos de segundo orden, pero ahora toca empezar a hablar un poco de algoritmos de segundo orden para encontrar mínimos de funciones. Bien, y por lo menos en este capítulo lo que se habla es justamente del método riemanniano de Newton. ¿Ya? Y bueno, eso lo vamos a ir viendo de a poco. Eh, eh, bueno, pero para empezar, algo que necesitamos para tener esta noción de encontrar mínimos o máximos bueno, no, mínimos de nuestra función, necesitamos condiciones de optimalidad, ¿ya? Que es justamente dos proposiciones que nos van a dar ciertas condiciones, valga la redundancia, para ver si en cierto punto estamos alcanzando un mínimo o no. Bien, entonces, eh, bueno, para eso tenemos la primera proposición. En, en todo lo que se va a hablar aquí, eh, m va a ser una variedad riemanniana, ¿ya? Y vamos a tomar una función que sea suave. Y bueno, la proposición dice que si x es un minimizador local, o sea, que es un punto que localmente hace que mi función sea mínima, mínima posible, entonces el gradiente riemanniano de mi función tiene que ser cero y el hessiano tiene que ser mayor o igual que cero. Bien, ya. Entonces, eh, bueno, esto más o menos si lo recapitula al cálculo en varias variables, es lo que uno le pide cuando quiere buscar mínimos de funciones. Si lo vemos como en una variable, sería que la derivada sea cero y justamente la segunda derivada sea positiva. Y eso es lo mismo que pedirle minimalidad. Bien, entonces, bueno, en la parte del gradiente igual cero, eso ya se había visto en una lectura anterior. Entonces, eso lo vamos a dejar como pasado. Bien, y ahora veamos que el hessiano tiene que ser positivo. Eso significa que sea definida positiva. Ya entonces, supongamos que no es definida positiva, y eso quiere decir que existe algún B tal que el hessiano evaluado en B, o sea, el hessiano de F evaluado en B, con evaluado en la métrica con otro B, eso tiene que ser un número negativo. Y eso lo va a escribir como menos 2 por un número positivo. Bien, ya. Y vamos a tomar una curva suave que pase por el punto X, que es el punto donde está minimizando la función, ¿ya? Y a una velocidad v, que es el mismo v que estamos tomando en la parte de arriba. Bien, y usando Taylor, como el gradiente tiene que ser cero, ¿ya? Entonces, el Taylor aquí en la parte del gradiente no aparece, ¿ya? Y, eh, y ya habíamos visto que lo que quedaba era toda esta expresión de acá. Y este término de orden, bueno, el resto de orden 3 da un poco igual. Bien, el tema es que, bueno, esto simplemente reemplazamos en lo que teníamos arriba y nos queda esta expresión de acá. Bien, el problema de esto es que si el t es suficientemente chico, entonces este resto en realidad no está aportando nada. Bien, pero por otro lado, vamos a tener que este número de acá, si el t es diferente de cero, tiene que ser un número que es negativo. Entonces estamos exigiendo que el f sea estrictamente menor que,
o sea, el f evaluado en la curva sea estrictamente menor que el f de x, que al final estamos suponiendo que era el mínimo. Así que eso daría la contradiccional. Bien, y también tenemos algo parecido como un recíproco de esto. No sé si... Ah, no. No, ya, primero, a este punto, en realidad, eh, bueno, antes lo llamábamos punto crítico, y ahora sí estamos viendo que el hessiano también sea positivo, o bueno, no negativo, entonces también le vamos a agregar el apellido de que es un punto crítico de segundo orden. ¿Ya? Bien. Y por otro lado también tenemos algo parecido como un recíproco de la proposición anterior, que dice, nuevamente tenemos m una variedad riemanniana y una función suave. Y vamos a decir que, o sea, lo que vamos a estar diciendo es que si el gradiente es cero y el hessiano es estrictamente positivo, entonces x es un minimizador local estricto. Eso, eh, según yo, lo que quiere decir es que dentro de la vecindad donde, o sea, dentro de una vecindad de x, ese es el único punto mínimo que debería alcanzar la función. Bien, por ejemplo, si tengo, eh, podríamos pensar, por ejemplo, en la función altura de, de algo de este tipo, la función altura que mide cuánto voy para arriba a partir de cierto plano, entonces todos los puntos que están justamente en la parte de abajo son iguales, ¿ya? Y en ese caso justamente el hessiano no es positivo, así que no contradice de hecho acá. ¿Bien? Ya. El único problema que tiene esto, en realidad, es que necesitamos usar la existencia de geodésicas en dos puntos que sean suficientemente chicos. O sea, que si tengo dos puntos que son suficientemente chicos, entonces existe una vecindad tal que todos los puntos de ahí se pueden conectar a través de geodésicas. ¿Bien? Y eso en realidad lo comenta en el libro, por lo menos, se comenta un poco después, pero por ahora, por simplicidad, lo vamos a asumir. ¿Bien? Ya. Víctor, pero para Sí, entender, entonces, existe un resultado que dice que cuando tú tomas puntos que están suficientemente cerca, eh, no sé, existe una vecindad donde se pueden conectar a través de la geodésica. Ese es como ¿cuál ahí. sería el enunciado? eh, el enunciado sería como si, si tengo un punto por acá, entonces va a existir una vecindad suficientemente chica de ese punto, tal que todos los puntos, que no sea, bueno, no sea justamente este, por ejemplo este, todos los puntos dentro de esa vecindad se pueden conectar a través de geodésicas, por lo menos a este punto del centro. Ya, ok, ok, entiendo. No estoy seguro si se puede, si a partir de ese punto yo puedo conectar dos puntos por acá por geodésicas, pero eso No, dentro de la demostración no importa. no es necesario. Perfecto, ya, gracias. Eso, hay como dos conceptos, uno como de vecindad normal o totalmente normal, completamente normal, no sé si se llama, que es como lo primero, como que un punto puedo sacar geodésica, y está el otro que es como una vecindad convexa, que es lo otro, que siempre puedo unir dos puntitos por geodésica dentro de eso. Y Ah, ya. siempre existen esas cosas. Viene un poco como por qué son dos lineales y existencia de tiempo corto. Tiene que ver. Ya. Entonces la demostración sería, bueno, primero conectamos X con algún punto que ya diremos dónde está, en Y. Ya aquí está dentro de mi variedad y lo voy a conectar con una curva. Bien, entonces creo que esta fórmula la vimos la semana antepasada, ya que hacer una expansión de Taylor, eh, vamos a tener que, bueno, eh, eh,
Me confundí con algo. No sé si me comí algún término. Creo que no. No, no. Ya. Aquí en la expansión de Taylor, lo que debería faltar sería el término del gradiente, pero el gradiente yo estoy asumiendo que es cero. Entonces, por eso lo saco del tiro de la expansión. Bien. Entonces, bueno, a partir de esto yo puedo escribirle como una expansión de Taylor, pero con variable x. ¿Ya? Y eso había anotado algo, o lo había escrito nada. Ya. La gracia sería que nos gustaría que tomáramos, ¿cómo se llama? Geodésicas para que este cálculo sea mucho simple. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar lo que decía antes, vamos a tomar una vecindad U de X y vamos a tomar nuestro Y dentro de esa vecindad, tal que el X se puede conectar a través de geodésicas por todos los puntos de esa vecindad. ¿Bien? Entonces vamos a asumir simplemente que nuestra curva C va a ser una geodésica en esa vecindad. ¿Ya? Y por lo tanto, bueno, como estamos ¿cómo se llama? En una variedad riemanniana, vamos a tener que la aceleración debería ser cero y por lo tanto las velocidades tienen que ser constantes. Bien, entonces la velocidad da lo mismo en qué punto de mi curva esté, siempre va a ser igual a la velocidad de un cero. Bien, entonces todo esto en realidad no nos quita mucho trabajo porque esto se anula completamente y los términos que están acá siempre estamos tomando la métrica en el punto que está dentro de la curva. Y ahora eh, debería ser para cualquier X. Bien. Y bueno, el hessiano al final solamente estamos tomando en el punto X, ya que eso es lo que nos interesa. ¿Ya? Entonces, vamos a tener este delta de acá. Y perdón. Esto, tomamos el mínimo de los hessianos que están dentro de esa vecindad. Bien, y por- bueno, y el hecho de que al final el hessiano sea, eh, ¿cómo se llama? Sea definido positivo, nos dice que eh, el valor mínimo, o sea, el valor propio mínimo que debería alcanzar eh, como operador el hessiano, tiene que ser positivo. Bien, y en sí podemos achicar suficientemente ¿cómo se llama? La vecindad para que no sea cero como en los bordes de mi variedad, o sea, de mi vecindad. Y así, por lo tanto, entonces podemos tener que este término de acá debería ser positivo. ¿Ya? Y bueno, cuál va a ser la gracia es que si es positivo, entonces eh, este término también debería ser positivo, ya que podemos tomar simplemente un X y un Y que son diferentes. ¿Ya? Entonces, eh, la velocidad de esta curva no debería ser, porque no, no debería ser cero, y así conseguimos entonces que eh, este sea un mínimo que sea estricto. Entonces, por eso siempre tenemos el menor igual. A veces soy un poco enredado para explicar, entonces si no se entiende muy bien, me preguntan. Yo quería quizás recordar un poco el contexto, porque como han pasado un par de semanas, cuando tú dices ese hessiano de f de x o de z, estás considerando el hessiano euclidiano, digamos. No, este hessiano es el riemanniano. Pero el hessiano riemanniano no era un objeto raro, como que actuaba sobre curvas, o... Sí, después incluso vamos a ver que para el método de Newton, uno quiere resolver un sistema de ecuaciones y el hessiano riemanniano al final, eh, o sea, el hessiano usual es un poco más fácil de resolver porque involucra como espacios lineales.
Ujú. y el hessiano riemanniano no. Entonces hay un problema y uno tiene que resolverlo de otra forma. Y eso es justamente algo que vamos a ver después. Ya, pero igual, entonces, si es que este hessiano que está aquí, el hessiano riemanniano, y es un objeto, digamos, complejo, no me queda claro qué significa el lambda min de ese hessiano, Mm, porque ya no es una matriz, ¿o sí? ¿O todavía lo es? Sí, debería hacerlo. O sea, porque es ya una transformación lineal del espacio tangente al espacio tangente. Entonces, sí debería tener. Ah, ya, en ese sentido sí. O sea, visto como una transformación lineal, ya, Mm. O sea, es como más extraño en comparación al otro, pero sigue siendo una transformación lineal. perfecto. Ya, gracias. Decía Juan. O sea, en este caso el lambda min sería como el mínimo sobre los v en el espacio tangente de cómo actúa el hessiano riemanniano en esos vectores. Esa sería como la definición. Que cuando tomáis la matriz representante, digamos, va a ser el valor propio mínimo en el sentido usual. Sí, ya. Entonces, ahora empecemos con el método de Newton, ya que recordemos que, bueno, la forma de obtener algoritmos simplemente es hacer una iteración de este tipo. Eso quiere decir que siempre tomamos un punto en la variedad, lo movemos con respecto al vector SK, y eso después le hacemos una retracción para devolvernos a la variedad. Y eso me da otro punto en la variedad y así lo vamos haciendo nuevamente. Bien, entonces, eh, ¿cuál es un problema de esto? Es que, bueno, si nosotros queremos minimizar nuestra función f, entonces, si lo queríamos hacer de forma iterada, deberíamos seguir el siguiente proceso. Sería, bueno, tomo un puntito, lo veo como una retracción y a esa función lo voy a definir como f gorrita. Y la idea sería poder, ¿cómo se llama? Eh, Poder buscarles mínimos, pero a través de esta función. Bien, entonces, esto en realidad es un poco complicado porque la función f en sí toma valores dentro, o sea, ya. La función f toma valores que son puntos y los manda o sea, puntos en la variedad y los manda a Rn. Entonces, quizás sea un poco complicado porque la variedad puede ser cualquier cosa de allá. Entonces, lo que podemos hacer es encontrar un modelo, que es esta función de acá, y la gracia de esto es que podemos tomar puntos que ahora son de un espacio vectorial, y eso mandarlo a R, y que se aproxima suficientemente bien a la función f gorrito. Bien, y la idea ahora sería elegir un vector en el espacio tangente, tal que vaya minimizando mi función. O sea, mi función m, bueno, el modelo. Bien, ya. Y bueno, esto es beneficioso al final porque va a ser mucho más simple poder calcular eh, ¿cómo se llama? Poder calcular mínimos de esta función que en sí de la función f original o la f gorrita. Bien, entonces, bueno, algo que habíamos visto, creo que también la semana antepasada, era esta proposición de que si tenemos una función que es suave y era una retracción de segundo orden, entonces vamos a tener esta expresión para la serie de Taylor. Bien, entonces la aproximación que yo me voy a tomar va a ser justamente eh, todo esto, pero sin el orden de grado 3, que al final es una súper buena aproximación porque de orden 2, así que estamos bien. Ya, entonces, ahora, bueno, si queremos minimizar esta función, sería más o menos análogo a poder minimizar nuestro modelo. Bien, entonces, para minimizar nuestro modelo necesitamos encontrarle puntos críticos. A ver,
Bien, entonces deberíamos tener alguna noción del gradiente de este modelo. ¿Ya? Entonces, por definición, el gradiente debería estar definido a través del diferencial. Bien, pero si uno le saca el diferencial a esta cosa, debería justamente dar este valor de acá. Bueno, no lo escribí, pero no sé si alguien quiere que haga como el cálculo para que se entienda bien o está bien. No, ya. Bien, entonces, bueno, esto es para cualquier vector U que esté dentro de mi variedad. Así que por lo tanto, necesito que las partes de la izquierda del producto interno sean iguales. Aquí es justamente esto. Y si ahora mi vector S es un punto crítico, entonces lo que debería pasar es que tenemos el hessiano, o sea, que el hessiano de F, lo evalúa en S, sea igual a menos el gradiente. Bien, y esto en realidad define un sistema lineal de ecuaciones que se llaman ecuaciones de Newton, con incógnita ahora un vector en el espacio tangente, por lo menos de X. ¿Ya? Y bueno, esta solución va a ser, o sea, este, esta ecuación va a tener una solución siempre y cuando el hessiano sea invertible, ¿bien? Y bueno, va a existir una solución única, que al final es lo mismo que pensarlo en álgebra lineal, ¿ya? Bien, entonces, eh, bueno, a partir de esto ya vamos a poder encontrar minimizadores para nuestro modelo, y a partir del modelo poder tener buenas aproximaciones para la función original. ¿Bien? Y el método, o sea, el método riemanniano de Newton sería entonces, escojo un punto, eh, ya vamos a ver qué punto, en una variedad, ¿bien? Y resolvemos este sistema de ecuaciones y después defino el siguiente punto y así lo voy haciendo sucesivamente. No sé si se entiende como un menos la idea. Bueno, al final el S justamente va a ser el que me va a asegurar eh, la minimalidad de la convergencia de estos puntos. Entonces, ¿bien? Víctor, solo una ¿Sí? pregunta, o sea, ¿ese sistema lineal es igual de fácil o difícil que resolver que un sistema lineal de los que conocemos, ¿cierto? O sea, no hay ninguna Eh, diferencia. no, es más complicado porque al final eh, el Hessiano, bueno, lo que decía Juan Pablo, que al final el Hessiano es el Hessiano de mañana. Entonces, en realidad, toma como valores el espacio tangente de la variedad. Entonces, uno lo que podría hacer es justamente tirar todo, o sea, expresar como este Hessiano en términos de matrices, o sea, en términos de una matriz a partir de cierta, ¿cómo se llama? De una A base. partir de ciertas coordenadas, Ujú. ¿ya? Y, eh, y ahí sí hacer como el cálculo normal que uno podría hacer, no sé, en álgebra Ah, ya, lineal. El problema es que, ok. ¿sí? No, dale, dale. Ya, el problema es que, por lo menos el libro, no tengo idea, el libro dice que eh, el cálculo que lleva a hacer todo este proceso es sumamente horrible. Entonces, hay mejores como formas de hacerlo que simplemente esto mandarlo a RM y hacer un sistema de ecuaciones ahí, y eso para después devolverlo em, después devolverlo a la variedad. Ah, ya, ok. Ok. ¿Mm? Y bueno, y eso habría que pensar al final que esto es un sistema de ecuaciones n por n, entonces tendría que tirar n al cuadrado, em, n al cuadrado coordenadas, transformarla, después hacer ahí resolver el sistema de opciones, devolverme
y eso sería solamente para una iteración. Entonces, es un poco eh, costoso como de tiempo computacional. Bien, ¿cuál es la ventaja que tiene en sí el método riemanniano? Bueno, para eso primero vamos a hacer una definición que vamos a decir que un espacio métrico, si estamos en un espacio métrico y tenemos una asociación que es, eh, que es convergente, vamos a decir que converge al menos cuadráticamente a este límite a estrellita. Si existe una asociación de epsilon, de números reales que convergen a cero, tal que primero la distancia la distancia usual entre espacios métricos se vaya a cero, o sea, que converja mi sucesión, pero también que el término siguiente eh, vaya incluso más rápido a cero que el cuadrado del anterior. Bien, y eso lo que dice al final es que es súper rápida la convergencia. O sea, bueno, no exponencial, pero sí algo que va muy rápido. ¿Es más rápido que exponencial esto? Eh, ¿O no? Según yo, no. Al final es algo igual polinómico, o sea, No, 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 polinomial. porque mira, fíjate que, por ejemplo, ese mu es ¿Mm? menor que uno, ¿cierto? El mu, O no, quizá en un este caso número. no, pero en el caso, por ejemplo, de convergencia lineal, tú tenés un R, digamos, que está entre cero y uno, Ujú. y lo que tú dices es que el límite entre epsilon k más uno partido por epsilon k es igual a ese R. Vale decir, Ya, el pues, error... el libro lo único que decía es que esto era en realidad era un número positivo. Por lo menos que era un número. Sí, pero No es que que... fuese infinito. No, 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 es que quizá en este caso es innecesario, pero no Creo sé. que sí, solo claro, que justo ahí, como el epsilon k cuadrado lo pasáis al otro lado, para un epsilon k suficientemente chico, epsilon k por mu va a ser menor que uno. Sí. Claro, es innecesario que el mu sea menor que uno en este caso para la convergencia cuadrática. Pero lo que sí quiero decir es que moralmente da lo mismo porque en el régimen asintótico lo importante es que en el fondo los epsilon van decreciendo como una constante por el cuadrado del anterior. O sea, en el momento en que los Ya, epsilon sí, se sí. vuelven menores que uno, convergís, pero muy rápido. Esa es más rápido que exponencial. Ya, sí, ahora que lo pienso tiene sentido. Sí, sí. Ya, muchas gracias. Ya, y bueno, la observación es que en variedades riemannianas tenemos una noción de distancia que se puede dar a partir de la matriz. Bien, la noción eh, ya lo voy a escribir igual. La noción de distancia que uno tiene al final es, bueno, primero pensar cuánto vale el largo de una curva. Bien, entonces vamos a definir el largo de una curva, que va a ser es una integral entre A y B, donde A y B son los extremos el dominio de la curva, y esto lo vamos em, a poner esto debería ser, ya, la derivada de la curva, evaluando cierto t, como la derivada de la curva, evaluando cierto t, y esto siempre y cuando estamos tomando el producto interno en el punto gamma t, y eso de t. Bien, eso sería el largo de una curva y si yo quiero la distancia entre A y B, entonces debería tomar el mínimo de las distancias o sea, el ínfimo de esta distancia. Entonces, distancia entre A y B sería el ínfimo entre las curvas de eh, L, donde L gama, esto vale A, esto vale B. Bien, entonces ya tenemos una noción de distancia entre variedades riemannianas. Así que también vamos a tener una noción de converger al menos cuadráticamente. Bien.
Y, Aquí creo que la integral va en ¿sí? 0,1, ¿no? Porque la A y B están en Sí, la sí, sí, variedad. sí. O sea, Ah, supongo que En la integral, claro. depende cómo defináis las sí, curvas, sí, sí. Ya, pero sí. 0,1 es lo más fácil. No, eh, cambié los puntos. O sea, al final estos eran puntos y no números reales, sí. Muchas gracias. Ya, y bueno, un teorema que al final es la ventaja que uno tiene del método de Newton, es que en realidad, ¿cómo se llama? Ya, si tenemos una función que es suave y un punto en nuestra variedad, tal que es un punto crítico, y en ese punto el Gaussiano es invertible, entonces va a existir una vecindad tal que el método de Newton nos dé una sucesión que converja al menos cuadráticamente a el punto x0. Ya. El problema de esto, eh, ya, aquí me faltó esto, esta parte de acá, que en este caso no necesitamos que la retracción sea de segundo orden, porque más arriba había visto una proposición, esta de acá, la amarilla, en donde la proposición da dos partes, si era una retracción de segundo orden o si tenemos un punto crítico. Y se tenía, creo que exactamente, bueno, no exactamente, pero algo muy parecido en la formulita de acá, salvo eliminar esto porque es un punto crítico. ¿Bien? Pero eso al final como que importa poco. Eh, bien, esa al final la ventaja del método de Newton es que converge muy rápidamente, pero uno de los problemas que tiene este método es el hecho de que la vecindad, o sea, nunca tenemos como control sobre la vecindad, puede ser demasiado chica o algo, eh, no sé, algo controlable por lo menos, que uno pueda tirar un punto y haga converger. O si no, o, como repito, puede ser algo que es demasiado pequeño. Bien, eso. Entonces, ya, y aquí viene el tema de lo que había hablado sobre eh, de cómo resolver este sistema. Bien, entonces, eh, bueno, para calcular los S, tales que puedan buscarles puntos críticos a mi modelo, necesito resolver este sistema de ecuaciones. Bien, y bueno, aquí vamos a asumir que el que será invertible. ¿Ya? Y bueno, el problema en la práctica es que en sí el gesiano no se puede definir así como una matriz, ya solamente se puede definir como un operador. Y el operador al final, cómo uno lo tiene que ver, es siempre evaluando en algo. Entonces no podemos como solamente tomar el operador y ver qué hace, sino que hay que evaluarlo en algo y después ver qué hace. ¿Bien? Eh, bien. Ya. Entonces, bueno, hay un método que se llama el método del gradiente conjugado para poder tratar de resolver este tipo de, de sistemas de ecuaciones, pero en variedades. ¿Ya? Que lo único que hace falta es que el hessiano sea un operador autoadjunto, pero eso ya lo tenemos de antes. Así que no hay problema con eso. Bien, entonces, por ahorrar notación, el hessiano lo vamos a anotar H y el gradiente lo vamos a anotar B. Por lo tanto, queremos resolver el sistema de ecuaciones H por S igual B. Bien, eh, ya. Esto aún sigue siendo un poco complicado. Bueno, lo único que hicimos fue ponerle notación. Entonces, lo que vamos a intentar hacer va a ser calcular cierto error en
bueno, vamos a calcular cierto error y vamos a ver que ese error después vaya a cero. Y eso justamente va a darnos un punto para que el modelo sea, eh, se vaya a un punto crítico. ¿Bien? Eh, ya, entonces, bueno, vamos a tomar un error de aproximación. ¿Ya? Y vamos a tomar eh, la norma de U sub h como esta cosita de acá. ¿Bien? Y bueno, como h es definida positiva, entonces vamos a tener que esto en realidad es una norma. ¿Ya? Bien, entonces, bueno, y por definición, si tenemos dos vectores que están en el espacio tangente, entonces, bueno, por el simple cálculo, como esto es una forma bilineal, nos debería quedar esto de acá. Y aprovechamos también que el h es autoadjunto para poder, bueno, para poder llevar esta expresión. Bien, y el tema es que a nosotros nos gustaría poder achicar esta función, o sea, esta norma, que el error cada vez sea más pequeño. Bien, y el problema es que aquí tenemos dos variables. Bien, entonces definimos una función g que va a ser justamente casi la parte de la izquierda, y eso meramente eh, ah, solo toma como variable el vector b. Bien, y entonces tenemos esto de acá. Por lo tanto, minimizar la función, o sea, la norma que tenemos acá, sería exactamente lo mismo que minimizar esto de acá. Bien, ya. ¿Y cuál es la gracia de esto? Es que eh, el GDB, por cómo está definido, es mucho más fácil de calcular a priori que esta norma extraña. Bien, entonces todo el cálculo que deberíamos llevar sería a poder resolver cuánto sería achicar esta función g. Entonces, para hacer este proceso, porque en realidad es un proceso un poco raro, así que se le ocurra a alguien de la nada, vamos a partir con lo siguiente. Vamos a tomar ciertas direcciones o ciertos vectores dentro del espacio tangente, ¿ya? De tal forma que sean como ortogonales con respecto a h. ¿Bien? Y bueno, bueno, y estas direcciones, los P, los vamos a llevar direcciones que son H conjugadas, ¿ya? O sea, que son eh, ortogonales con respecto a producto interno inducido por H, que sería justamente eso de ahí. ¿Sí? Ah, no. Ya, entonces, una cosa que vamos a ver es que las H conjugaciones o las direcciones H conjugadas, primero son a ley, ¿ya? Supongamos primero que no son a ley, entonces existen ciertos valores alfa, tal que esto da cero, ¿ya? Entonces, haciendo el calculito, vamos a tener que esto es cero porque esta parte de aquí es cero, y aplicando eh, el hecho de ser bilineal del producto interno, nos queda esto de acá. Y usando que PI es ortogonal a HPJ, si el I y el J son diferentes, entonces nos queda solamente cuando los términos son iguales. Y como eh, ¿cómo se llama? Como el H, el gesiano, es un operador que es definido positivo, y
los P no son direcciones nulas, entonces esto tiene que ser sí o sí estrictamente positivo. Bien, entonces toda esta suma tiene que ser estrictamente positiva. Y eso contradice el hecho de que 0 es diferente de 0, así que tienen que ser a ley. Bien. Eh, por otro lado, si tenemos que B está generado por esta eh, direcciones conjugadas, entonces lo podemos escribir simplemente eh, como una combinación lineal. Y el G, en términos de estos coeficientes, van a estar dados por, bueno, de nuevo, aplicar la definición del G y vamos a llegar a esta cosa de acá. Ya. Y nuevamente, lo que buscamos es minimizar el valor que tiene G. Entonces, para eso, bueno, ahora va a ser mucho más simple porque eh, estamos tomando funciones que son coordenadas. Ya, entonces, derivar sería simplemente hacer una derivada parcial de estas cosas. ¿Ya? Entonces, las derivadas parciales deberían ser cero porque estamos buscando mínimo de esto. ¿Bien? Y aquí despejando, vamos a tener que los coeficientes de esta combinación lineal deberían ser de esta forma de acá. No sé si voy muy rápido o... Yo creo que va bien. Lo que sí Pero quería... Dale, Mario. no solo estaba diciendo que me parecía razonable la velocidad. Sí, yo también creo. Módulo, por supuesto, 90% de los detalles, evidentemente. Pero esa fórmula de los Y ahí tú la ejecutas así como de en una sola, o sea, quiero decir, tú vas a obtener esta, no es que los vectores P los vayas obteniendo de manera secuencial, sino que calculas todo de una, eso como que no... los vectores P. Claro, porque los vectores P tú necesitas que sean una base, ¿cierto? En la forma cuadrada, digamos como en el producto interno inducido por H, Ujú. y después Ah, de los coeficientes que uno necesita, ¿verdad? ya, sí, Entonces, sí. y uno dice, pues debe calcular una base, podría ocupar algo tipo Ya, Gram-Schmidt. sí. Es cierto como que... Ya, entonces, ya, la idea sería, primero, estos, y aquí me faltó decir que esto es para algún n. Entonces, nosotros tomamos simplemente, podemos tomar dos vectores que cumplan esto, y bueno, buscar dos vectores que cumplan esto es mucho más fácil que encontrar tres o cuatro o algo así. Y después el método que después vamos a ver, me va a ir produciendo más de estos tipos de vectores. ¿Ya? Entonces, si tengo por lo menos uno, creo, eh, ya debería ser más que suficiente. Ya, gracias. Ya. Ya, llegamos a que los coeficientes se deberían escribir de esta forma. Entonces, bueno, comentarios es que, dadas estas condiciones, o sea, dadas estas direcciones H conjugadas, el hecho de poder minimizar el, perdón, el vector que minimiza a mi función G en el espacio generado por estos vectores, es justamente por el cálculo que hicimos, debería ser esto de acá. Bien. Y eso también minimiza, por lo que antes comentamos, minimiza la norma del error que teníamos. Bien. Eh, ya. Otra cosa es que eh, si ya tenemos ciertas direcciones, podemos agregar una adicional. ¿Ya? Eh, y si agregamos una adicional, entonces calcular el minimizador de eso también debería ser fácil porque simplemente tenemos el vector antiguo y si le añadimos eh, ¿cómo se llama? Si le añadimos otro vector, entonces tendríamos que añadir su vector con su coeficiente. Y el coeficiente debería ser exactamente lo mismo que con los demás. ¿Bien? Y el tema es que esta aproximación debería ser a lo menos eh, igual, igual de buena que la anterior, o sea que de n
o sea, el Bn más 1 tiene que ser un poco mejor que Bn cuando nos estamos aproximando a ese, eso hay que recordarlo. Y aquí siempre estamos tomando subespacios que son más grandes, ya porque estamos agregando vectores que al final son LI, así que siempre podemos ir aproximándonos mejor. Bien, y bueno, como las direcciones son conjugadas y son LI, entonces también podemos producir una cantidad que sea exactamente la dimensión de M. Y como son LI, entonces tienen que cubrir a todo el espacio tangente. O sea, tienen que generar todo el espacio tangente. Bien. Y por lo tanto, como el S está dentro del espacio tangente, con una cantidad finita de pasos, yo voy a poder encontrar un minimizador, pero que sea de forma exacta de esta función. Bien. Y bueno, y el proceso al final que nos quedaría sería este proceso que sería ¿cómo se llama? Gradientes conjugados. El gradiente conjugado. ¿Ya? Que, bueno, lo único que necesitaríamos ponerle a este valor sería nuestro operador, que es el coeficiente, y el, el gradiente de mi función. Bien, y el cálculo sería, bueno, agarramos un vector, agarramos esto, y aquí en realidad no entendí muy bien cómo funcionaba el proceso o sea, por lo menos como viéndolo como si fuese un computador, a cómo llegar a la solución. En la parte de arriba se entendía más o menos como a qué es lo que quería llegar, pero esto es como, no sé, cómo lo mete a un computador y da un cierto resultado. Y al final, bueno, el proceso sería todo esto y, eh, y eso. Y bueno, al final el algoritmo tiene que terminar porque el n no puede llegar a infinito porque a lo más puede llegar ¿cómo se llama? A la dimensión de la variedad. Y eso es finito, así que se puede hacer bien. Y la gracia es que al final esto es mucho más simple de hacer que agarrar el hessiano, eh, verle su representación en matriz y eso empezar a calcularle eh, cuáles son los minimizadores que hacen. Bien. Y en realidad tenía hasta acá nomás porque el libro en sí no tenía ningún ejemplo, y bueno, si vimos acá no tenía ningún ejemplo, entonces yo creo que era demasiado condensado en materia. Así que eso, no sé si hay alguna Quiero duda. hacer un comentario nomás. O sea, esto que se está describiendo acá, yo creo que no es muy distinto de lo que uno haría en la práctica, por ejemplo, para resolver un problema de optimización no lineal, porque el método de gradientes conjugados, si bien aquí se describe como para el caso riemanniano, es algo que es súper útil incluso en el caso euclidiano, digamos. Que yo nunca lo he visto, así que no tengo idea cómo. Y no siempre se enseña, pero yo creo que al menos para cabros de matemática aplicada debería ser algo así que saben, deberían saberlo todo, digamos. Pero, porque además es muy sencillo, o sea, el método de gradiente conjugado es un método para resolver problemas lineales donde la matriz del sistema es definida positiva. Eso es lo único que necesitáis. Sí, sí, sí. Y aunque no lo fuera, en el fondo siempre la podía hacer definida positiva, porque por ejemplo, si tenéis a x igual b, siempre podéis multiplicar por la traspuesta. Así que al menos si es de rango completo, vaya a tener un sistema definido positivo. Bueno, eso. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un problema convexo o estrictamente convexo y vas a ocupar Newton, ¿cierto? En cada iteración te vas a enfrentar a un cálculo del paso de Newton, donde vaya a tener también una matriz definida positiva, ¿cierto? Y un sistema lineal asociado. Y hay distintas formas de resolver sistemas lineales, ¿verdad? Pero una de las más prácticas en realidad es ocupar gradientes conjugados porque, como dices tú, tiene una complejidad de iteración finita, ¿verdad? Termina a lo más en dimensión de iteraciones, pero a veces termina mucho más rápido. Si
De alguna manera, gradientes conjugados lo que va haciendo es como, esto no es 100% cierto, pero moralmente cierto, como que va atacando los subespacios propios del sistema lineal. Sí, Entonces, tú rápidamente, por ejemplo, si la matriz tiene espectro que decae rápido, ese Rn que tú calculas se va a hacer chiquitito en pocas iteraciones. eh, no, Entonces, no tenía idea de que era el RN. sí, pues en la práctica funciona súper bien, súper bien. Así que no es para nada extraño, digamos, la propuesta. Y bueno, yo creo que tampoco vale la pena ver ejemplos, ¿no? Porque iterar esta cosa a mano es una tortura. No, sí, Sí, creo que al final como de la sección había un ejercicio y pide hacerlo. eran medio feo. No había ejemplo de nada, así como... No, yo creo que es bastante natural, o sea, dado lo que sabemos para el caso como euclidiano, digamos, como que esto es un análogo bien razonable. No sé si hay más preguntas para Víctor, ¿no? Ya, pues súper bueno, entonces, muchas gracias nuevamente, Víctor.